una conferencia muy emotiva en el McKinsey Summit. Se rompe el techo de cristal con Paola Rueda, mi socia, colega y presentadora conmigo de este programa de televisión. Paola es egresada de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia, especialista en mercadeo con mención de honor de la CUR y también especialista en gerencia del CEIPA con MBA Executive del CEP de España. Diplomaturas en coaching con PNL, periodismo económico, relaciones públicas, premio Simón Bolívar en periodismo. Paola, vamos a compartir hoy con los televidentes esas emociones que se desplegaron ese día, esa buena energía en esa conferencia tan linda. Se rompe el techo de cristal. Pues Juan, de verdad que era un compromiso, yo lo asumí así, como un reto personal, en el sentido de poder llevarle inspiración a esos cerca de 500 empresarios que estaban reunidos en la ciudad de Medellín en el Teatro de la Universidad CES, porque consideraba que era un espacio propicio para comenzar a trabajar el tema de equidad de género y seguir con el liderazgo femenino. Bueno, vamos a empezar la presentación acá al fondo porque lo que vemos es que además usted utilizó un formato muy bonito que es el de contar un cuento, una historia. Así fue, así arranca, digamos, ese cuento. Yo arranco el cuento contando primero un contexto para que luego realmente se dé ese cuento. Y ese cuento arranca con mi propia vida, contando algunos señales que me daba la vida y que yo sentía, bueno, hay que trabajar por el tema de equidad y por el liderazgo femenino. En una de ellas, aquí estoy pequeñita, porque fue la época en la que mi papá lo jubilan y mi mamá, entramos en una crisis económica, mi mamá se tiene que tirar al charco y esa es su oportunidad para ser empresaria. Entonces hay un aprendizaje, Juan, y es que las crisis se convierten en oportunidades. En el segundo de ellos es el colegio, aquí vemos el colegio, la Compañía de María de la Enseñanza, y es que gracias a Juana de Lestonac, que es en Francia la primera mujer que toma la decisión de comenzar a educar a la mujer, pues gracias a ella, en Colombia, lejos de Francia, yo entro a este colegio y es la importancia del acceso a la educación. Luego me caso, tengo un hijo en situación de discapacidad y ahí aprendo la importancia de no darme por vencida. Yo creo que ahí para los empresarios y para las mujeres es persistir, resistir y nunca desistir. Ahí estamos hablando de Pipe. Ahí estamos hablando de Pipe. Es ya todo un hombre y con una gran capacidad, una conexión, emotividad. Sí, Juan, y sobre todo. Y usted le tocó toda esa época, claro, recuerdo mucho esos momentos que fueron muy duros, muy difíciles, porque nos decían que el niño pues no iba a vivir. De hecho, nos mandaron para la casa a que el niño estuviera ya sus últimos días, que no había nada más por hacer, y hoy lo vemos caminando con su lesión cerebral, pero entendimos en los institutos de Glendoman, institutos del logro de potencial humano en Filadelfia, que el cerebro crece con el uso, y ahí también aprendí algo muy importante para las mujeres y es el trabajo en red, porque gracias a que nos unimos 15 mujeres, ese curso que lo iban a dictar se demoraban 2 años para dictarlo, lo dictaron inmediatamente. Ahí hay un tema y es que el poder de creer, de que sí se puede, que el cerebro crece y que hay capacidades que uno puede desarrollar. Ahí veo también nuestro próximo proyecto editorial de la empresa, ya salió Historias de Negocios Altamente Inspiradoras y ahora viene el libro suyo que es dedicado a las mujeres. Historias altamente inspiradoras, mujeres. Claro. Entonces estamos en esa búsqueda, identificando esas mujeres, tanto en Colombia como en Latinoamérica, que son inspiradoras desde el mundo de los negocios, pero que en definitiva pues se está viendo ese gran avance. Y el periodismo, Juan, ¿se acuerda cuando trabajamos en CQN Noticias, un noticiero bastante destacado y con mucho rating? Y ahí tuvimos la sección de positivas, que también era llevar un poco más de esa información, de esos mensajes positivos de que realmente sí se puede. Y finalmente quería destacar también, porque el programa Negocios ha sido parte fundamental en toda esta vida en la que he visto esos mensajes de liderazgo, y es que cuando tenemos invitados aquí en el programa, vemos que es esa actitud positiva que tienen los empresarios y los emprendedores, es ese pensar global y actuar local. Y finalmente pues nuestra empresa, Juan. Sí, claro, Ecosite, un sueño también cumplido, hemos venido cumpliendo varios, y una empresa que ha prestado servicios a grandes compañías, medianas, pequeñas, de todos los tamaños, sobre todo llevando felicidad, o sea, haciendo empresas mucho más competitivas, sostenibles desde las comunicaciones, las relaciones públicas, la transformación, la inspiración. La gestión humana. La gestión humana, muchas conferencias, talleres, de todo eso se trata. Exactamente, pues ahí estamos en ese liderazgo femenino también, porque es ese realmente creerse que podemos ser empresarios, y ya llevamos 13 años, estamos cumpliendo, ¿no? Claro que sí. Ecosite cumple 13 Paola, años. me llamaron mucho la atención unos datos que usted dio, unas cifras. Vamos a ponerlas ahí al fondo para que también nuestros televidentes las puedan ver, porque dice, por ejemplo, las mujeres constituyen el 70%
de los 1.300 millones de pobres absolutos del mundo. Sí, Juan, es realmente cómo la pobreza está ligada directamente a la inequidad, a la desigualdad, a ese acceso que necesita la mujer realmente para poder ser productiva, competitiva, para poder tener acceso a la educación. Entonces la pobreza desde la OIT se ha venido estudiando. Incluso hay un dato que es muy relevante, es que las mujeres tienen solamente el 1% de la propiedad inmueble en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces en los matrimonios, por ejemplo, van a poner la casa y la ponen a nombre del marido, del esposo, y en ese caso, pues si es un matrimonio debería ser a nombre de los dos. Son pequeños cambios que hay que ir dando, Juan, Sí. pero yo quisiera mostrar esta imagen porque es que con esta historieta lo que estamos viendo es que nadie lo va a hacer por ti. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, que las mujeres seamos conscientes, digamos, y es tomar las riendas de nuestra propia vida, tomar esas acciones Sí. y poder realmente generar esa equidad. Y eso incluye en esas cifras una brecha salarial muy grande, Paola. Sí, estamos hablando de una brecha salarial en el mundo entre el 30 y el 40%. Si vamos a Colombia, estamos viendo ya una brecha no tan grande, estamos hablando del 22% según el DANE, la encuesta del DANE, que es esa encuesta que realmente nos da los datos, que arroja Sí. los datos del país. Se está trabajando sobre el tema. Niños en edad escolar, hay otro dato que usted dio muy interesante. Sí, los niños en edad escolar es que definitivamente hoy realmente si los niños no pueden ingresar a estudiar, los niños y niñas, pues no va a ser posible realmente la equidad. Ahí vemos que hay mucho que trabajar en ese tema de la educación. De 114 millones de niños y niñas en edad escolar no acuden a la escuela, 63 millones de niñas. Ahí Claro. estamos viendo un dato importante. Bueno, y otro dato es la participación de las mujeres en política, que también es muy minoritaria. El 14% en el mundo, el 5% en puestos gerenciales en empresas multinacionales, Sí. también ese es otro dato bien interesante. Y en Colombia seguimos con ese 4%, solo el 4% de las mujeres en Colombia acceden a puestos directivos, gerenciales de las grandes compañías del país, estamos hablando de las 100 principales. Claro, estamos diciendo que también el 80% de los patrones o empleadores son hombres. Sí, cuando se mira en esa encuesta de hogares del DANE, que es donde salen las cifras oficiales de empleo, sale que son los empleadores los hombres. Bueno, el tema de que las mujeres ya tienen inclusive más acceso a la educación superior que los hombres. Sí, hay una conciencia muy grande y es que la mujer tiene que competir en ese mundo laboral y para eso está ingresando cada vez más, buscando formas de capacitarse, de formarse, de demostrar y demostrarse también que tiene las capacidades, que tiene las competencias, que puede llegar a esos cargos directivos y por eso se está presentando ese fenómeno. Bueno, yo le voy a pedir que pasemos el slide siguiente porque esa caricatura habla sobre la diferencia entre equidad y justicia. Claro que sí. Antes hablábamos de equidad. Equidad sería que todos tuviéramos lo mismo. Pero cuando en un mundo se le ha dado prioridad desde la era patriarcal, pues a todo este tema de los hombres como primeros, entonces ya ni siquiera se necesita un cajoncito para Sí. igualarnos. Habría que tener siquiera unos cajoncitos más para empezar a mostrar. De ahí la importancia, por ejemplo, de esas leyes, de esas directrices que comienzan a darse, de que las mujeres deben ser por lo menos el 30% en los corporados, en las instituciones públicas, y es ir generando esa conciencia, así sea obligado. Bueno, Pero después ya se va a poder hacer de una manera más fluida. último punto, usted se hace una pregunta, bueno, ¿siempre fue así o cuándo comenzó esa situación? Eso es muy cierto, eso no siempre fue así. Ahí hay una estructura patriarcal y yo creo que sobre eso pueden consultar nuestros televidentes porque vale la pena que entren a mirar qué es eso de la estructura patriarcal y por qué se dan esos cambios. Lo más bonito es que ya hay conciencia sobre el tema. Ahí estamos viendo dos temas muy importantes, el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el de Naciones Unidas, donde definitivamente la mujer no debe generarse esa discriminación. Somos seres humanos y hombres y mujeres debemos estar igual. Vamos a concluir este segmento, que usted nos cuente qué es el techo de cristal, porque me llamó muchísimo la atención el nombre de la conferencia. El techo de cristal son esas barreras no explícitas. Es cuando usted ingresa al trabajo, cuando las mujeres ingresan a laborar, entonces todas están en igualdad de condiciones, pero comienzan a darse posibilidades de ascensos en las compañías y las mujeres ven como los hombres que aunque llevan menos tiempo, por ejemplo, o no tendrían las competencias para el cargo, incluso habiendo esas desigualdades, ellos ascienden. ¿Por qué se da eso?
porque hay una barrera o techo de cristal y lo importante es que seamos conscientes de eso, que si hay mujeres capacitadas, con las competencias para el cargo, pues se dé la oportunidad. Es un tema también de equidad de género de seres humanos. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque este tema está muy, muy interesante.